Yo soy agustiniano de formación. Y citado por Henri Marrou, uno de los biógrafos con los que más me he encariñado en la búsqueda del pensamiento agustiniano, que dice: oh luz brilla en las almas, oh amor salva al amor. La luz que brilla en las almas es la razón, el amor que salva al amor es la fe. Y este diálogo entre la razón y la fe es uno de los elementos fundamentales en las universidades de inspiración cristiana como la nuestra. Para comenzar, quisiera señalar que, a diferencia y seguramente en desacuerdo con algunos de los que han participado, que nos han hecho la aportación de señalar que no hay una posibilidad de definir el fin de la modernidad y el inicio de la posmodernidad, los autores que yo he leído, no solamente Bauman, sino Attali y varios de los teóricos importantes en este momento de las escuelas norteamericanas, esto es cierto, hay una influencia allí, señalan que el fin de la modernidad lo podemos considerar a partir del desplome por implosión de la Unión Soviética, y de ahí en adelante las categorías que regían en el mundo han comenzado a sufrir variaciones muy importantes. Alain Touraine, a mi modo de ver, uno de los autores que con mayor precisión define las características y rasgos de la posmodernidad, que a mí por lo menos me hacen entender el concepto del torbellino, son tres fundamentales. La primera, la desinstitucionalización, es decir, la pérdida de credibilidad y de respeto a las instituciones que se está generando a nivel mundial y que está abarcando prácticamente a toda institución. La universidad, los gobiernos, los partidos políticos, todo está en este momento, toda institución está cuestionada. El segundo es la desocialización. Con las instituciones descalificadas, los códigos que las instituciones proponen, este es uno de los grandes temas al interior de la universidad, pues son cuestionados y desconocidos. Y entonces esto nos plantea el reto de enfrentar una realidad en la que necesitamos estos códigos, pero los que teníamos ya no funcionan. Y la última de las características es la despolitización, este fenómeno que se va generando cada vez más en el orden mundial y que se caracteriza porque la sociedad se aleja de los partidos y de los actores políticos convencionales y comienza a buscar alternativas diferentes. Yo recuerdo una fotografía del periódico El País en donde venía una barda pintada en una de las últimas elecciones españolas con un mensaje que es muy representativo: fuera todos. Y creo que este es el signo que la posmodernidad plantea y que nos llena de interrogantes. Hablamos del torbellino de la posmodernidad, pero no estamos parados enfrente, estamos en medio del torbellino y nuestra intención es cruzarlo. Es decir, somos conscientes de que tenemos que caminar en esta realidad en la que vivimos, y por eso entendemos que ante este desafío, Alejandro Llano, en su último libro, Segunda Navegación, diga y pregunte si podrá la universidad salvar su alma, precisamente porque la universidad está atrapada en el vórtice de este remolino. Yo arranco mi presentación haciendo referencia al cardenal Jean Danielou y en su libro La crisis de la inteligencia, a mi modo de ver, nos da la clave para entender cuál es el punto en el que la crisis que estamos viviendo impacta a la universidad. Dice Danielou:
La crisis actual, como muchos lo han advertido, proviene menos de una crisis propiamente social y económica, aunque estos problemas hayan tenido en ellos su lugar, que de cierta crisis de la cultura. Y esto explica que esa crisis se haya manifestado sobre todo en la universidad. Hay pues una crisis de cultura que es una crisis de la inteligencia. Es decir, tenemos un reto extraordinario que está ligado a nuestras capacidades, a la forma en la que hemos utilizado nuestra inteligencia para interpretar la realidad en la que vivimos. A 40 años de la fundación de la UPAEP, cuando todavía es capaz de tener el primer ímpetu de los fundadores, que le permite verse a sí misma con un sentido autocrítico, y al mismo tiempo sus años de experiencia le permiten ver que el torbellino de la posmodernidad pone en la picota todas las instituciones y por lo tanto está lejos de tener la certidumbre de su futuro, parece ser el momento adecuado para reflexionar sobre su misión y sobre su naturaleza. La universidad es el crisol de la cultura y al mismo tiempo, dice Ortega y Gasset, tiene que estar metida en medio de la vida, de sus urgencias y de sus pasiones, participación esta que se debe realizar desde la perspectiva de la ética. Es decir, la universidad no solamente nos forma teóricamente, no solamente nos da conceptos sobre las ciencias, sino al mismo tiempo nos está dando una preparación para incorporarnos a una realidad que está ahí enfrente. Precisamente la misión de la universidad es preparar a sus educandos para poder incursionar en el mundo de la realidad, no solamente con éxito como profesionistas, que lo estamos suponiendo, sino fundamentalmente como portadores de esos valores que en la universidad desde el punto de vista ético se le inculcaron. Esto significa que no basta con tener una buena calificación en la formación profesional de los estudiantes, que está supuesta, sino que además la enseñanza debe contener principios que distingan al profesionista egresado de esta universidad cuando se inserte en medio de los problemas de la sociedad. No solamente que se reconozca que es un buen profesionista, un buen médico, un buen abogado, un buen arquitecto, claro que eso lo deseamos, pero que tiene un elemento más que lo distingue, y es que respeta y propone con su vida esta visión de la ética que recibió. Hace ya algunos años, en los 60 del siglo XX, cuando comenzaron a percibirse los primeros síntomas de la crisis actual, había un consenso generalizado sobre regresar a la ética, pero profundas diferencias sobre las bases filosóficas sobre las que ésta se sustentaba. Creo que este sigue siendo uno de los factores comunes que nos encontramos en este mundo, como decía Pablo, dominado por la pluralidad. Ahí lo primero que encontramos es que todo el mundo dice, sí queremos una ética, pero a la hora en que uno pregunta, ¿y esa ética sobre qué la soportamos?, comienzan las dificultades. Pienso que este es el momento de hablar de esta universidad, siguiendo un poco, y es un atrevimiento, a Jacques Derrida, cuando se pregunta, ¿cómo no hablar de la universidad? No se puede no hablar de ella. No podríamos estar en este foro sin hablar de nuestra universidad también. Cuando la universidad se funda hace 40 años, éramos conscientes en el origen y fundación de esta institución de la importancia del tema de la ética, razón por la que nos dimos la encomienda de elaborar un ideario que fuera mucho más que una declaración idealizada de valores y que sirviera para inspirar a profesores y alumnos, tanto en la investigación de la verdad como en la docencia y en la práctica profesional. Yo recuerdo las intensas jornadas de trabajo sobre este tema del perfil ético de la universidad, convocadas por el entonces rector Mario Iglesias, y tengo muy presentes los argumentos
para soportar nuestro proyecto. En primer lugar, en la persona, razón última de la educación. Especial motivo de nuestras reflexiones fueron también los profesores, que sabíamos que además de preparados, debían tener el desvelo y la pasión por la educación y por la búsqueda de los saberes nuevos. Siguiendo al filósofo Derrida, en su obra Universidad sin condición, que es en realidad la recopilación de unas conferencias que dio en la Universidad de Stanford, él dice: la universidad necesita profesores llamados a un compromiso declarativo de una llamada en forma de profesión de fe, fe en la universidad, en sus principios y en la investigación de la verdad, y dentro de ella, fe en las humanidades del mañana. Hay que recordar que la universidad debe hacer la profesión de la verdad a través de sus profesores. Y uso el término profesor, no catedrático, ni maestro, sino profesor, porque profesor es el que profesa la verdad. El que va a la cátedra a mostrar esa profesión que ha hecho de buscar la verdad con sus alumnos. Hoy, 40 años después, el escenario mundial creado por la globalización plantea una visión nueva y con ella un gran desafío. La globalización, desde mi punto de vista, no es una maniobra creada por los malditos gringos, como es la generalidad de las opiniones. La globalización es la cuenca comercial que lógicamente sucede a las que se han venido antecediendo desde la cuenca de la fértil Media Luna hasta el momento presente. Al finalizar la llamada Guerra Fría, se ha desencadenado en los países una ansia obsesiva de reformar la pedagogía universitaria, al mismo tiempo que el neoliberalismo triunfante impone sus categorías, el subjetivismo y el eficientismo tecnológico, mismas que desplazan y relegan a la metafísica y la ética. De la combinación de estos factores se desprende la nueva cultura de la posmodernidad, que no solamente exagera su apreciación por la técnica, sino que pretende imponerla como una especie de sustituto de la verdad. Como diría Juan José López Ibor, se estaría repitiendo el conflicto entre las Red Brick Universities y la tradición de Oxford y Cambridge, pero ahora las escuelas tecnológicas avasallan sin esperar a que se define el desafío. En el fondo del problema se encuentra una equívoca valoración de las ciencias que privilegia la investigación técnica y sus aplicaciones prácticas por encima de la filosofía y la metafísica, rompiendo el natural equilibrio entre ambos universos del intelecto. La posmodernidad se presenta a la universidad como una seductora tentación que le ofrece, como toda tentación, aquello que no puede dar. Así, la universidad del mundo globalizado, la de la era del conocimiento en el continente europeo, ha firmado el Tratado de Bolonia, que suscribe el modelo de fábricas de profesionistas capacitados por profesores que han renunciado a su verdadera vocación. Michel Henry, fenomenólogo francés, describe el panorama de la universidad europea en su libro La barbarie y dice: en el proceso de Bolonia fundamentalmente asistimos a la relegación del arte, la ética y la religión por ser irrelevantes. Se trata, dice, de la destrucción de la universidad a manos de la barbarie técnica. En el presente resulta políticamente adecuado propugnar por más y mejores universidades tecnológicas y hablar de la universidad solo en el lenguaje de las estadísticas. Yo no suscribo esta moda porque significaría para mí una traición a mi convicción intelectual. Esto no significa en manera alguna el rechazo a los valores de la técnica. Mi maestro, el doctor José Kurzgrau, me enseñó que la técnica tiene una noble raíz. Es técnico el que obra a sabiendas el producto de la técnica, que surge como un resultado del hacer humano, donde juegan el por qué y el para qué. No hay técnico digno de tal nombre
que se aviniera a vivir en una zona marginal o extraña a la cultura, ni hombre culto que pueda desdeñar una técnica que es profundamente humana. Más cerca de nosotros, Alejandro Llano nos dice, y con esto concluyo, que la fuerza de una universidad no procede de sus recursos económicos ni de sus apoyos políticos. El origen de su potencia se halla en la capacidad que sus miembros tengan de pensar con originalidad, con libertad y con energía creadora. Y con esto volvemos a la persona de donde toda innovación surge y a donde toda innovación retorna. Aceptamos que cuando la ciencia deja ahito de conocimientos al hombre, pero perplejo ante las realidades de la vida, es cuando nace la oportunidad del cambio profundo que a nosotros nos cabe en suerte provocar e iniciar. Muchas gracias.